para los tórax y luego para el resto del cuerpo. Bueno, pues esta es otra de las... es una ventaja también importante. Hasta ahora el radiólogo que se va a dedicar a hacerlos, que ahora ya lo hace pero sin tener escopia en la sala, lo va a hacer así, para ablaciones por la parte de adquisición de imagen, ¿no? Como hemos dicho, desde aquí una cabeza, ahora voy para atrás, quiero hacer este protocolo que están relacionados. Intentar esperar mucho para que sea confortable para el paciente. Sí, eso requiere mucha cantidad de imagen. Tenemos otras cosas. Tenemos vídeos para los niños. Sailburu orde, eta Osakidetzaren zuzendari orokorra, Osakidetzaren arduradunok, Gurutzetako ospitaleko zuzendari gerente, zuzendari mediko eta arduradunok, zaudeten guztiok, jaben Andreok, egunon. Eta bai, gaur Euskadiko osasun plana betetzeko pausu urratz berri bat ematen dugu eta ongizatea zabaltzeko inbertsio bat eta inbertsio berri bat aurkezten dugu. Jaurlaritzak 720.000 euro inbertitu ditu azken belaunaldiko ekipo berri honetan gure zerbitzua abanguardiako teknologia zornitzen jarraitzeko. Ekipo honek teknologia aurreratuak erabiltzen ditu diagnosiaren kalitatea, pazientearen segurtasuna eta erosotasuna hobetzeko. Osakidetza da un nuevo paso en el cumplimiento del plan de renovación tecnológica, en el compromiso de mejora continua del servicio público de salud en Euskadi. Hemos invertido 720.000 euros en este equipo de última generación para seguir avanzando en la dotación de tecnología de vanguardia. Esta nueva generación de equipos mejora la calidad diagnóstica, la seguridad del paciente y su confort durante la prueba. Este equipo permite realizar un TAC de tórax en tan solo 2 segundos, también realiza pruebas cardíacas en solo 5 latidos, evita sedaciones del paciente, es más cómodo y es más seguro, ofrece más garantías también a las y a los profesionales de sanidad. Los 3 equipos, por lo menos del Hospital Universitario de Cruces, realizan 49.000 exploraciones al año. Martxan jartzen dugun sistema hau erosoagoa eta seguruagoa da. Ekipo berri honek, lehen esan bezala, 2 minutu baino ez ditu behar toraxeko tomografia axial bat egiteko, edo bihotzaren frogak egiteko ere 5 taupada soilik behar ditu. Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko 3 lantaldeek 59.000 miaketa egiten dituzte urtean. El Hospital Universitario de Gurutzeta de Cruces es un recurso sanitario fundamental para el conjunto del sistema sanitario vasco, ya en lo basal y ya en lo complejo. Sus más de 6.000 trabajadores y trabajadoras forman parte de un centro que atiende no solo a su propia población, un centro que atiende a 370.000 personas y que es además un centro de referencia en especialidades tan complejas como trasplante renal infantil, enfermedades metabólicas, cirugía de trastornos de movimiento o reconstrucción de la superficie ocular, entre otras muchas. Nuestro reto es seguir mejorando la calidad en el servicio sanitario a la ciudadanía. En un hospital como este de Gurutzeta, muy exigente en el servicio de rayos, por ejemplo, en el que hemos estado también reunidos o con el que hemos estado reunidos, y un hospital que, siendo tan exigente, necesita, por lo tanto, de herramientas potentes parejo a la calidad del propio servicio, parejo a la propia calidad de las y de los profesionales. Y hoy reitero el reconocimiento al compromiso profesional de Osakidetza, de todas y de todos los profesionales que conformáis Osakidetza. Un compromiso que redunda en beneficio de la salud y en el bienestar de la ciudadanía vasca. Horrelako ekipoak abian jartzea beraz, erronka bat da beti profesionalentzat, eta nik behin eta berriz azpimarratu egiten dudana, zuen ahaleginari esker gorpuzten da gure konpromisoa. Gurutzetan 54.000 interbentzio baino gehiago egiten dituzue urtean, eta hainbat espezialitateetan erreferentzia zarete estatu osoan eta horrela aitortu egiten dizuet. Beraz, zuen inplikazioari esker, Osakidetzak zerbitzua hobetzen jarraitzen du egunean, ez bakarrik tresnariaren eskutik, ez bakarrik lanabesen eskutik, baizik eta baita eta batez ere zuen profesionaltasunari esker. Beraz, gaurkoan eskerrik asko.